Forgotten Hill, una ciudad que se asienta sobre los terrenos donde una tribu nativa salvaje solía habitar, pero cuando un grupo de peregrinos halló el lugar, comprendieron que era el sitio perfecto para crecer y prosperar, así que no dudaron en eliminar a sus habitantes y quedarse con sus tierras, conservando los árboles seculares que los salvajes adoraban. En pocos años la comunidad creció, convirtiéndose en ciudad en 1636. La ciudad se abastecía de la agricultura de sus campos y contaba con un mercado, una iglesia, una biblioteca y el teatro de títeres. Pero sin duda el edificio más glorioso y el que le dio fama a la ciudad fue su clínica de cirugía, la cual fue fundada gracias a la ayuda de los 6 hombres más influyentes de la ciudad. En la segunda mitad del siglo XVIII, la comunidad de Forgotten Hill tuvo que enfrentar uno de los peores peligros de su historia. En una pequeña choza, al borde del bosque, se instaló una mujer siniestra y solitaria llamada Ruth Norwood, y se empezó a correr el rumor de que podía predecir el futuro y curar enfermedades. Poco a poco, más y más personas comenzaron a acudir a ella en busca de sus servicios. A pesar de los 4 criados inquietantes que siempre la acompañaban y a los que ella llamaba sus guardianes, y los hallazgos de cadáveres de animales mutilados, fue solo después de la muerte de la hija del panadero cuando los habitantes se dieron cuenta de que estaban tratando con una bruja real. El juicio contra Ruth Norwood, acusada de brujería, asesinato y promiscuidad con el diablo, se llevó a cabo ante un tribunal de 6 hombres, presidido por el juez Richard Larson. Fue sentenciada a muerte y ahorcada junto a sus sirvientes. Se dice que antes de morir ella gritó: «Volveré y mi venganza recaerá sobre todos tus descendientes». El primero de estos hombres pertenece a la familia Macmillan y es nieto de Abraham Macmillan, el reverendo de la iglesia. Owen Macmillan es un hombre conocido por sus modales bruscos y autoritarios. Se casó con su prima Agnes y con ella tuvo sus 2 hijos gemelos, Ethan y Nathan. Durante los eventos de Forgotten Hill Mementos, vemos a Nathan con su caballo Berry, por quien parece tener gran apego. Pero entonces su padre aparece y le pide que le consiga una serie de cosas y que luego regrese. Al regresar con las cosas, el padre ha pintado un pentagrama en el suelo, donde el hijo coloca todas las cosas, pero Owen le dice que le falta la cosa más importante y le entrega un sable a su hijo. El niño, apenado, se ve obligado a cortarle la cabeza a su querido caballo y colocarla en el centro del pentagrama, donde veremos cómo invocan a un espíritu que se aleja de la zona y el cual podremos ver más tarde dentro del teatro de las marionetas. El segundo es el hermano gemelo de Owen, Ewan Macmillan, quien siempre fue considerado por su padre como débil e indigno de su apellido. De naturaleza pacífica y reservada, Ewan era extremadamente devoto de su esposa, con quien tuvo a su hija Camille. Pero lamentablemente su esposa murió. Un año después de su muerte, Ewan comenzó a ver el fantasma de su esposa rondando por la casa. Ella le susurraba que la devolviera a la vida y le dijo cómo hacerlo, por lo que el hombre construyó una máquina bajo sus indicaciones. El fantasma le pidió que colocara a su hija Camille en la máquina para que ella pudiera absorber parte de su energía para volver a la vida, bajo el pretexto de que la niña era muy joven y no iba a pasarle nada. El pobre Ewan, desesperado por recuperar a su esposa, aceptó, pero lo que él no sabía es que ese espíritu con el que hablaba no era su esposa, sino la bruja Ruth, a quien colgaron siglos atrás por brujería. Ruth entra en el cuerpo de Camille, tomando así posesión de él, y le hace saber que el alma de su hija ahora habita dentro de una muñeca. El hombre envía a su hija a vivir con sus primos, pero no puede soportar lo que ha hecho y termina suicidándose en 1883. El siguiente de los fundadores fue Oliver Hofmeier, quien dedicó su vida a la ciencia. Era un gran amante de la química y la alquimia, por lo que se dedicaba a hacer horribles experimentos en su laboratorio. Un día, su esposa, quien tenía prohibida la entrada al laboratorio, le descubrió llevando a cabo uno de estos experimentos, y él, sin pensarlo, la mató para que no contara a nadie lo que había descubierto.
Enterró su cuerpo en el sótano y siguió con sus experimentos. Pero desde esa noche, ruidos extraños comenzaron a surgir en el sótano, y cuando bajó a comprobarlo, se topó con el cadáver reanimado de su esposa, quien no dudó en atacarle. Oliver logró enterrarla de nuevo, pero eso mismo se repitió todas las noches, y la esposa se levantaba de su tumba cada noche con intenciones de matarle. Ese era el precio que tuvo que pagar por sus actos y algo que le perseguiría hasta el día de su muerte. Finalmente, su cadáver fue encontrado en condiciones terribles en su laboratorio, mientras que el rastro de su esposa se perdió por completo. El cuarto fundador fue Victor Ostergaard, un viajero que importó recuerdos exóticos y obras de arte que aún se pueden admirar en la ciudad. En uno de sus viajes se casó con Esther, quien le dio un hijo, Theodore. Sus vidas eran tranquilas en Forgotten Hill, hasta que la tragedia les llegó. Primero, murió el mayordomo, y al día siguiente fue su esposa, quien murió en un absurdo accidente doméstico. Pero la realidad es que su hijo Theodore, al que le encantaban los juegos de cartas, era un sádico y un enfermo, quien no dudó en matar al mayordomo y a su propia madre, hechos que ocultó bajo supuestos accidentes. Días más tarde de haber cometido estos asesinatos, tras perder contra su padre en un juego de cartas, lo asesinó usando la misma baraja con la que habían jugado. El quinto fundador fue Ferdinand Bradwell, el cual pertenece a una de las familias más influyentes, y él, junto a su esposa, contribuyeron en la creación de la clínica de cirugía. En su residencia se produjo la famosa carnicería de la noche de Halloween de 1891, de la que hablaremos más adelante. El último de los fundadores, y no por ello menos importante, fue Baxter Anderson, quien aparte de la clínica también financió el museo y el teatro. Fue el único superviviente de la masacre de la noche de Halloween que tuvo lugar en la casa de los Bradwell, y la experiencia le traumó tanto que decidió adoptar a todos los hijos de sus colegas. La noche del 31 de octubre de 1891, Baxter, Owen y Ferdinand se reunieron en casa de este último, pues al parecer todos ellos estaban involucrados en los experimentos de Oliver Hofmeier, los cuales llevaban a cabo dentro de la clínica de cirugía. La muerte de algunos de sus compañeros comenzaba a alertar a las autoridades y necesitaban nuevos socios. Además, Oliver no llegaba a la reunión y eso les preocupaba. Esa misma noche, los gemelos Ethan y Nathan, junto con Theodore y Camille, quien recordemos que es en realidad la bruja Ruth, se encontraban fuera de la casa, planeando crear sus propias máscaras para la noche de Halloween. Cada uno de los niños visitan sus casas para hacerse con las máscaras que en el futuro los caracterizará. Así, Nathan se convierte en el titiritero, Ethan en el coronel de las cirugías, Theodore en el maestro de juegos y Ruth, quien toma la sábana de la cama donde murió la madre de Camille, no conforme con esto, prepara una calabaza hechizada para llevarla a la casa de Ferdinand, donde están reunidos los fundadores, o al menos los que quedan de ellos. Ruth le dice a los niños que van a asustar a los adultos y deja la calabaza en el suelo, cuando de pronto ésta explota, destrozando los cuerpos de Ferdinand y Owen y hechizando a Baxter, cumpliendo así aquello que juró en su lecho de muerte. Los niños eran conscientes de lo que había sucedido y decidieron unirse a la causa de Ruth, ayudándole a asustar al resto del pueblo durante el resto de sus días. De esta manera, la bruja les otorgó la inmortalidad a los chicos. Después de este suceso, Baxter, ahora poseído, adopta a los hijos de sus difuntos amigos y, siendo el financiador del museo de la ciudad, usó sus conexiones para hacerse con el control del edificio, el cual usarían como la nueva base de operaciones. Ruth resucitó de entre los muertos a sus 4 guardianes, quienes fueron ejecutados junto a su ama hace siglos y que ahora funcionarán como los cuidadores del museo. Ruth se había vengado de los fundadores que habían permitido su muerte y ahora utilizaría a sus hijos para provocar el mal en el pueblo de Forgotten Hill,
durante el resto de la eternidad. «130 años después de los eventos ocurridos la noche de Halloween de 1891, Jimmy Larson y su novia Josephine viajan en coche hacia un destino desconocido cuando de pronto este sufre una avería en Forgotten Hill. Es de noche y apenas se ve nada afuera, por lo que el chico decide aventurarse hacia la casa más cercana en busca de ayuda y le pide a su novia que no salga del coche. La casa resulta ser un lugar horrible lleno de acertijos y secretos donde la muerte acecha en cada esquina. Una vez logra salir de la casa, va hacia el coche, pero para su sorpresa la chica ya no está. Tan solo hay un rastro de sangre y una entrada para una actuación de marionetas que le guiará hacia su siguiente destino, el teatro de marionetas de Forgotten Hill. Aquí dentro se topa con Theodore, quien le reta a una partida de cartas, la cual solo podrá ganar haciendo uso de la carta del Joker. Pero lo peor aún está por llegar, y es que el titiritero se dedica a convertir a las personas en marionetas, las cuales utiliza para sus shows. Desgraciadamente, Josephine ha sido convertida en marioneta y ya nada puede hacer por ella. La chica, quien aún parece conservar algo de conciencia, le dice que ahora es la nueva estrella del show del titiritero y que no la dejará ir hasta que sea sustituida por otra, y entonces será cuando la lleven con el coronel a su clínica de los horrores. Ella le pide que se marche lo antes posible y que huya del lugar. Jimmy huye de allí cuando se da cuenta de que está siendo perseguido por Nathan, el ahora titiritero, quien le ataca dejándole inconsciente. Es entonces cuando tiene lugar la pesadilla de Larson, donde podemos verle ingresado en la clínica de cirugía. Jimmy tendrá una pesadilla donde verá a parte de su familia, como a su padre, a su abuelo y a su madre. Esta última aparecerá con el rostro deformado, quien le está preparando una siniestra tarta por su cumpleaños, hecha de carne podrida y dientes. Jimmy despierta de la pesadilla para darse cuenta de que está en un hospital, concretamente en la famosa clínica de cirugía de Forgotten Hill. Aquí le recibe la enfermera Mary Williams, quien le pide que no abandone la habitación y le informa de que el coronel pronto lo atenderá para una cirugía. El chico no duda en buscar una salida de ese espantoso lugar y a través de su investigación descubre que la enfermera no es humana y que tiene tentáculos por pies, por lo que la mata vertiéndole un ácido por encima. Más tarde se topará con el coronel, quien no es otro que Ethan, quien se encuentra manipulando a un paciente y le pide que tenga paciencia, que pronto le atenderá. Al ver el horror que el coronel hace con sus pacientes, se apura en encontrar la salida para evitar terminar de la misma forma. Cuando la encuentra, corre lo más lejos posible, divisando tras de sí al titiritero y al coronel, los gemelos Macmillan, quienes curiosamente le permiten la huida. Jimmy por fin ha logrado huir de Forgotten Hill, pero un año después, las cosas horribles que allí presenció le roban el sueño y siente la necesidad de regresar e investigar en la biblioteca y el museo de la ciudad en busca de respuestas. En la biblioteca le espera Jonah Thompson, el responsable de esta sección, quien le dice que le dará el libro que custodia a cambio de algo de comida y bebida. Este libro le permite tomar una curiosa cámara de fotos que muestra la realidad oculta tras las cosas. Así Jimmy visita distintas secciones del lugar, pasando por la sección de flora y fauna, donde se encuentra a Abigail Blumenthal, la sección de misterios de las profundidades, donde se encuentra al capitán Adam Drake, y por último la sección de arte, dirigida por el Dr. Gustav Mellor. Resulta que el abuelo de Jimmy le dejó una brújula, cuyas partes irá encontrando en estas diferentes secciones. Al completarla y activarla, algo pasa, y la sección cambiará por completo, mostrándole su contraparte o aspecto real que hay oculto. Esto sucede en cada una de las 4 secciones del museo, las cuales están controladas por los 4 guardianes de la bruja Ruth, entidades que sirven a su maestra
y que ahora muestran su verdadera apariencia. Jimmy tendrá que derrotar a estas 4 entidades a través de un juego de mesa. Al hacerlo, el guardia de seguridad del lugar muestra también su verdadero aspecto, siendo este el de una rata humanoide. Jimmy le dispara con un arma de fuego varias veces hasta que finalmente acaba con él, lo que le permite acceder a la única puerta que se ha mantenido cerrada hasta ahora, donde encuentra diversas herramientas que le ayudarán a liberar a los Nincudis, unos niños que han mantenido cautivos dentro de jaulas y en condiciones inhumanas dentro de esta contraparte en las diferentes secciones. Estos niños muestran todos el mismo aspecto, son pálidos, no tienen pelo y visten un pijama de rayas. Esto quizás sea un guiño a la película del mismo nombre. Jimmy está dispuesto a liberar a todos y cada uno de estos niños que han sido secuestrados por la bruja Ruth, quien, según los archivos, fue la fundadora de este lugar, y gracias a sus sirvientes, quienes recordemos que fueron ahorcados públicamente junto a ella, se ha dedicado a secuestrar a estos niños con fines siniestros. Larson logra huir del lugar acompañado por un total de 20 niños, aunque algunos de ellos no pudieron ser liberados, pues ya estaban muertos a la hora de encontrarlos. Nuestro protagonista ha hallado la información que necesitaba y ha descubierto la verdadera maldad que se esconde en Forgotten Hill, y ahora que ya sabe cómo combatirla, termina advirtiéndole al jugador de que ha comenzado la cacería de brujas. No obstante, la historia de Forgotten Hill continúa, así que si quieres saber más acerca de esta historia, déjamelo escrito en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Forgotten Hill. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.